Hola, ¿cómo están? Soy Álvaro Cuba y les doy la bienvenida a Voto Consciente, un lugar donde la política se entiende, se cuestiona y sobre todo conecta con tu vida. Como siempre lo digo, tengo un invitado de lujo otra vuelta que vamos a hablar de un tema que realmente le va a servir mucho y totalmente interesante. Querido Dieguito, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Álvaro? Mucho gusto. To- Qué Todo placer bien. estar acá. Exactamente, muchas gracias. Justamente como decíamos, hablar de un tema que es totalmente interesante. Ya habíamos hecho antes un poquito esto, se nos dañó un poco el archivo. Entonces retomar de cero una conversación que ya estaba yendo encaminada en buen sentido, ¿no? Sin embargo, vamos a empezar por lo básico y por empezando por donde tenemos que ir, desde el principio, como diría alguien. ¿Qué es la Exacto. democracia? Bien, para aterrizar conceptos que en realidad es el pie de partida para que podamos entender el resto de la conversación, democracia como tal proviene justamente de una práctica ateniense que nosotros conocemos como el poder del pueblo, ¿verdad? En este poder del pueblo, en realidad, en el pasado, en Atenas, no era tan así como nosotros lo conocemos hoy en día, de hecho era muy distinto, porque la democracia solo la podían ejercer el 20% de la población. Este 20% de la población eran los ciudadanos. El concepto de ciudadanía venía justamente de los atenienses, que eran hijos de atenienses y que no eran esclavos ni mujeres. Entonces ahí nos fijamos que lo que nosotros entendíamos por democracia ni se acerca a lo que en realidad fue su nacimiento, ¿verdad? Hoy en día ya tenemos otras clasificaciones, ya tenemos otro tipo de pensar y sobre todo uno de los cambios más importantes que ha sido el voto universal, ¿verdad? En el que ya todos tenemos la capacidad de elegir, ya sea que eres hombre, mujer, un chico desde los 18 años hasta todos los que tengas, pero eso ya es una participación real, ¿no? De- Perdón, Y seguí. podemos partir de eso, ¿no? Que son dos puntos importantes. La democracia se sostiene en la representación y en la participación. ¿De qué consiste como tal la democracia en general? ¿En qué consiste? Pues es justamente la toma de decisiones mediante los mecanismos institucionales adecuados. La democracia te ayuda a justamente tener esta capacidad de elegir un representante que va a tomar las decisiones complicadas por ti, ya sean leyes, presupuestos, financiamientos, todo lo que nosotros vemos, por ejemplo, en el Parlamento, lo que hace el presidente, lo que hacen los judiciales, en todo caso, los magistrados. Esa toma de decisiones ya es algo que tú has decidido en su momento. Tú has elegido una persona que va a hacer ese trabajo por ti. Entonces confías en el criterio de aquella persona y él trabaja para ti. Eso es la democracia, ¿no? La toma de decisiones. Y ahora puede ser de forma directa, que nosotros vamos a elegir al representante, nosotros vamos a elegir también en un referéndum. Nosotros hemos tenido esa experiencia anteriormente, ¿verdad? Claro. En el que nosotros hemos dicho si sí o si no. Un referéndum es así de sencillo, ¿verdad? Una pregunta abierta, dos respuestas. Entonces se le consulta a la población para que el país entero en su conjunto y sus representantes tomen una decisión. Y la forma que es representativa, la que ya justamente les comentaba, en el que nosotros destinamos nuestro poder de voto a una persona en el que confiamos en su criterio y va a defender nuestros intereses para que tome esas elecciones complicadas. Nosotros no podemos estar todo el tiempo en el Parlamento, no podemos estar en cabildos juveniles en los cuales nos consulten constantemente cosas que capaz no entendemos del todo bien. Me imagino que aquí nuestro público no comprenderá al 100% lo que es el proceso de la toma de decisión de nuestro litio, por ejemplo, que es un tema complicado, ¿verdad? Claro. Yo tampoco lo entiendo a totalidad. Entonces, para ello, elijo un representante que se tiene que ocupar de esas elecciones y voy a confiar en él. Esa es la democracia. La gran pregunta, ¿existe la democracia como tal? La democracia como tal, creo que tenemos que diferenciar un par de cosas. La democracia como instrumento, como concepto, es sumamente amplio y abierto. Hay países con sistemas, entre muchas comillas, democráticos, que eligen a sus representantes, ¿verdad? Pero la democracia, para ser verdad, para ser cierta, según autores, específicamente hablamos de gente que ha definido las necesidades que tenemos que cumplir para que exista la democracia, nos dice que tiene que haber una libertad de expresión total. Es importante que la gente pueda expresar sus ideas, pueda expresar sus inquietudes y sobre todo las necesidades que tiene que cumplir. Segundo es la participación abierta y libre en realidad, ¿no? En el que nosotros tenemos que tener la oportunidad de participar, no solo para ser elegidos, sino también para elegir.
sin coerción, sin intimidación, sin chantajes, cosa que ya empezamos a poner en duda en cierto punto, ¿verdad? Aquí cada uno tiene que sacar sus anotaciones y ver si estamos cumpliendo estas dos características. Una tercera característica que no es menor es justamente que tenemos que tener la capacidad de informarnos. Y no solo informarnos en el sentido de, bueno, yo voy a leer el programa de gobierno de esa persona. No, también saber cuál es el tipo de decisiones que va a tomar nuestro representante. ¿Quién es nuestro representante? Esa persona que en el Parlamento, en la Asamblea, va a estar a nuestro nombre tomando decisiones, ¿qué decisiones puede tomar? Esa clase de información en el que nosotros tenemos que tener la total capacidad de informarnos, los instrumentos para informarnos y la libertad de acceder a la información, es un factor importante para decir si la democracia existe o no existe. No puedo decírtelo yo ahora mismo porque obviamente es una construcción de cada uno. Como todo concepto es muy difícil de explicar, pero ahí están los elementos con los cuales nos podemos guiar. Claro, y volviendo ahora sí al tema de jóvenes, hay un problema, hay un tema de la falta de participación de los jóvenes en el sistema democrático. Si bien, como ahorita tú lo comentas, tiene muchas ventajas este sistema para la representación y la participación de lo que tenemos que hacer. Sin embargo, muchos deciden no hacerlo. Desde tu punto de vista, ¿por qué crees que es eso? Creo que con el paso del tiempo, el modelo democrático se ha ido debilitando. No es un secreto que nosotros ahora vemos en diferentes países algunos líderes que ya no optan por seguir las reglas de la democracia, ¿no? Tenemos algunas figuras, por ejemplo, Nayib Bukele, que ha utilizado ciertos instrumentos del autoritarismo o del totalitarismo que van en contra del proceso democrático, pero para poder afianzar una idea de democracia y sacar una segunda elección, por ejemplo. Aquí nosotros vemos un hartazgo de la gente, ¿verdad? ¿Y por qué es este hartazgo? La gente ya no se siente representada. No tenemos a un líder que realmente, más allá del carisma, diga ser la voz de la razón en cuanto a tus necesidades. Hoy en día, si vemos el padrón electoral y buscamos a una persona que nos satisfaga con todas las necesidades que nosotros tenemos, decir, esta persona me representa. Y no solo la persona, que es un tema importante, también estamos hablando del partido político, el instrumento que hay por detrás, la agrupación que se supone debería ser el punto más fuerte de la representación. Esa persona ya no necesariamente es el que nos representa. La gente ya no confía en esa persona. Y no solo es la persona, también estamos hablando de las instituciones. Cuando tú sales de la calle y le preguntas a cualquier persona si confía en el proceso electoral, la respuesta va a ser muy clara, ¿no? Sí. Porque justamente durante mucho tiempo hemos caído en lo que se llama la tradición democrática. Hay un sentido de tradición democrática, en el que un país tiene elecciones que han sido exitosas, que no han sido cuestionadas. Ahí se construye la tradición democrática y la gente participa porque confía en el proceso, porque confía en la institución. Cuando no tienes esa tradición democrática, cuando has tenido elecciones anteriores que han sido frustradas, que han sido condenadas, que han sido directamente acusadas internacionalmente como fraudulentas, como coercitivas en todo caso también, porque han generado una reacción contraria a construir institucionalidad, ya no vas a pedirle a la gente que confíe. Y si no confían, no participan. Hablando del tema de la participación, hay algo que se ha puesto muy fuerte en este tiempo, inclusive esto es una parte de eso, que es la participación digital en todo este sistema político, ¿no? ¿Crees que es una puerta, puede convertirse en una puerta de entrada a la conciencia política real? Creo que los instrumentos digitales son un arma de doble filo. ¿Y por qué lo menciono? Hay una participación democrática en cuanto a la digitalidad que conlleva no solo la información de la gente. Hay actualmente ciertos colectivos que realizan encuestas electorales, ¿verdad? Esa es una participación democrática muy interesante, porque todavía estamos entrando a un campo que no está 100% regulado, ¿verdad? En las redes sociales tenemos nuestras propias reglas, en plataformas como Facebook, Instagram, etcétera, tenemos las limitaciones de una red social en los cuales nosotros no podemos controlar al 100% lo que sucede y quién dice y por qué lo dice, ¿verdad? La confianza ahí tiene un tema muy importante como acción. Las redes sociales tienen sus propias reglas. Y para confiar en las redes sociales tenemos que entender que muchas veces nosotros estamos metidos en una sola burbuja. La burbuja de opinión, la burbuja en la cual nosotros nos manejamos con nuestros propios comentarios, genera lo que más adelante se va a conocer como la polarización.
la polarización de las personas en cuanto al debate político, al debate sobre la participación democrática, se gesta en un conflicto desde las redes sociales. Por otro lado, es sumamente amplio y sumamente abierto. Las redes sociales son una oportunidad muy grande de llegar a más gente, sobre todo al público joven, ¿verdad? Ahí realmente la gente se va a tratar de informar. Ya no estamos en los medios tradicionales de la televisión, de la radio, del periódico, mucho menos del periódico, donde vamos a buscar información. Las redes sociales van a ser un buen conducto, pero cada persona tiene que saber cómo dirigir correctamente su información, cómo utilizar correctamente las redes sociales. Ahí la participación democrática digital realmente puede ser efectiva. Pero hay un tema que es igual, a ver, es una pregunta un poco abierta y a la vez, o sea, lo puedes revisar como opinión. ¿Cómo se forma el pensamiento crítico en un contexto donde la información es masiva y la verdad más que todo es frágil? Justamente hablando de las plataformas digitales, donde muchas cosas son de doble filo, como dices. Claro. Bueno, el pensamiento crítico nace desde el discernimiento de la información. Nosotros tenemos que tener las herramientas y los instrumentos correctos para poder separar de lo que consideramos es información útil y no partidista, si queremos verlo desde el concepto de la palabra, que es únicamente unilateral, que solo va desde un lado y ataca al otro, para realmente entender los procesos, ¿verdad? Entender lo que nosotros queremos conseguir informarnos. Cuando nosotros calificamos la información, tenemos que saber calificarla desde que no sea sesgada, que la información sea abierta, que sea libre, quién es la fuente de mi información, para poder realmente entender cuál es la intención de esta información, para yo utilizarla correctamente, para yo saber cuál es el objetivo de lo que estoy leyendo. Claro. ¿Y qué rol, según tú, deben tener los medios de comunicación, medios digitales, docencia en general, para fomentar una participación ciudadana activa sin caer en el adoctrinamiento, por ejemplo? Ya, creo que tenemos un punto importante aquí que parte justamente de la polarización que mencionaba. Cuando tenemos medios digitales que están totalmente parcializados hacia un lado, estamos generando un nido de polarización que va a informar con ciertos puntos quizás problemáticos para la población en lugar de generar pensamiento crítico. Tenemos que exigir nosotros como ciudadanía a los medios de comunicación, a los docentes, a quienes nos vayan a formar y nos vayan a informar, que, que tengan este criterio de separar las cosas, de poder decir, perfecto, yo te voy a mostrar mi forma de pensar, pero no te voy a decir que es la mejor, no te voy a decir que esta es la única y que el otro es el enemigo. Desde la democracia nosotros tenemos que entender que la aceptación y el reconocimiento del otro es el primer paso para construir la participación. Si yo como partido político, como candidato o como medio de información, como quieran, voy a desconocer la existencia o la legitimidad de la otra persona que está delante mío compitiendo por un puesto de poder o compitiendo por un cargo, no estoy realmente dándome legitimidad ni siquiera a mí, porque estoy destruyendo el proceso. Primero tengo que reconocer al otro y saber que lo que dice es valioso para poder construir este pensamiento crítico. No valioso en el sentido de que yo voy a aceptar y te voy a decir que tú tienes la razón, sino valioso para que si tú hablas, yo puedo generar la contraparte. Y esta contraparte es el pensamiento crítico. Tengo que saber lo que tú dices para contraargumentarlo, para reformularlo y verlo desde mi lado del pensamiento, ¿verdad? Y así generamos el debate público, así generamos el intercambio de ideas, que es en realidad lo que debería hacerse todo el tiempo. La información está para poder justificar los argumentos de un intercambio de ideas efectivo. Eso es el modelo democrático. Yéndonos un poquito al tema del campo, justamente, a ver, a un joven de que no tiene educación a la mano, un joven que no está activo en redes, ¿a él quién lo forma? Creo que estamos hablando de comunidades o centros sociales, colectivos sociales, que son sumamente vulnerables. Sí. Y hay que tener mucho cuidado en estas opiniones porque no sabemos realmente el contexto de todos los fenómenos sociales que afectan a esta población. Si nosotros hablamos de un proceso de información para esta gente, justamente nace de exigirle a los medios tradicionales, que son los más alcanzables, el cable que tenemos todos en la casa, la televisión nacional, incluso los programas de radio, estos son los instrumentos que tienen las poblaciones más vulnerables para poder informarse.
Si nos vamos de ese punto, si nos alejamos de los medios tradicionales, estamos hablando del núcleo familiar, de la tradición de mi colectivo más cercano. Yo voy a ir a hablar con mi persona de confianza para preguntarle, oye, ¿por quién vas a votar tú? Es mi primera elección. Yo no sé cómo funciona esto, no sé qué tengo que hacer, ni siquiera sé marcar correctamente el papel. ¿Cómo lo hago? Este proceso de información va desde justamente la tradición del colectivo. La persona con más experiencia va a compartir su experiencia y esa persona va a ser la que los va a formar. Y eso es algo que no se puede alterar fácilmente. Tenemos que respetar estos procesos de información, estos procesos de formación también. Y justamente nuestro sistema democrático lo contempla, se llama democracia comunitaria, en el que nosotros le damos la autoridad a estos colectivos que tienen su propia forma de actuar para seguir tradicionalmente su forma de proceder. Y ahí nosotros tenemos que simplemente exigirle a las instituciones o a los medios de comunicación que sean coherentes y generen pensamiento crítico para que realmente la gente esté informada. ¿Qué puede hacer un joven hoy, actualmente, con poco o ningún apoyo institucional para educarse democráticamente? Hay ciertos programas, justamente esta iniciativa la aplaudo mucho, que pueden tener alcance a las personas que ya están muy reacias a ver la tele, por ejemplo. Porque dicen, no, noticiero tal está parcializado para este lado, noticiero tal está parcializado para este otro. Entonces no confían en ello. Creo que las iniciativas particulares, lo que es sobre todo financiado por cooperación internacional, tiene el rol principal de llegar a estas comunidades. Entonces este joven tiene que estar abierto o tiene que tener las herramientas para poder buscar estas alternativas. Y si no las tiene, creo que es importante poder nosotros brindárselas. Y esto es un deber ciudadano, no únicamente institucional. Creo que nosotros, como la construcción del sentido de la ciudadanía, tenemos la misión de informar al otro, de poder crear la conexión con el otro, el reconocimiento del otro. Sí, sí, justamente es un poco complicado todo este tema. Aparte el tema de la democracia en general, de todo como ha ido desarrollándose poco a poco, tiene sus altas y bajas, justamente por todo lo que hace, cómo se ha manejado. Por eso hace un momento te preguntaba, ¿crees que la democracia realmente existe? Porque es complicado Claro. realmente dar una respuesta de que si funciona o no funciona, si existe o no existe, si está o no está. ¿Cuál es tu posición al respecto sobre eso? Hay un libro muy bonito que se llama Cómo mueren las democracias, en el que se van midiendo ciertos factores en los cuales las instituciones o las personas que participan en democracia van creando situaciones o van deslegitimando procesos en los cuales el instrumento de la democracia va cayendo. Pero nace justamente de esto de la representación y la participación. Para mí personalmente, la democracia es un instrumento que aquí en Bolivia al menos lo seguimos teniendo. Estamos luchando para poder mantenerlo a flote. Lo que nosotros tenemos aquí es un instrumento que requiere de una participación mayor. Y justamente el, el clima electoral actual nos está arrinconando a poder exigir estas cualidades. Entonces, para mí la democracia está vigente, al menos en nuestro país. No necesariamente como un instrumento fuerte, le falta mucha legitimidad, le falta mucha legalidad, los procesos están siendo vulnerados, pero aún así la ciudadanía tiene la voluntad y el ímpetu de sacarlo adelante y de mejorarlo. Obviamente hay colectivos que todavía tienen el hartazgo a la democracia y dicen, no, cualquier otra cosa si no es democracia. Pero los otros modelos que nosotros conocemos para la toma de decisiones quizás no necesariamente son los ideales. Hay muchos factores que influyen en eso. Siempre va a haber un pro y un contra en algún modelo. Sin embargo, la democracia, en mi opinión, me parece que es la forma correcta de que todos podamos opinar y decir algo al respecto. Si nosotros queremos cambiar el sistema, necesitas un sistema democrático para poder cambiarlo. Es el camino, es la ruta. Y por eso considero que sigue vigente. Porque la necesitamos incluso para cambiarla. Claro, aparte la participación, por eso la participación activa es importante para que la democracia se lleve a cabo y logremos esos cambios que estamos buscando como sociedad y evolucionar. A ver, todos los sistemas, como en algún momento decías, tienen su evolución y su paso y su crecimiento. Seguramente, como igual comentabas, estamos en una transición de proceso democrático para otro agrado u otro escalafón de lo que va a ser.
Sin embargo, es totalmente recalcable y eso se tiene que manejar con pinzas igual, de que mucha gente no tiene ya ese apego o confianza hacia la democracia. A pesar de eso, tenemos que tener cierta cautela para manejar estos procesos porque es la forma de participar, hacerte escuchar y conocer y estar activamente en la decisión de tu país, principalmente, ¿no? Claro, creo que cuando nosotros vemos el proceso democrático y vemos si realmente confiar o no confiar, va mucho de la mano de cómo han actuado nuestros líderes políticos antes, ¿no? Nosotros hemos vivido procesos electorales en los cuales se ha condenado y se ha diabolizado, si quieres verlo así, al Ya. otro y también al proceso. No se confía para nada en el proceso. Y creo que nosotros como ciudadanos estamos más metidos en el tema de, ok, yo voy a controlar mi voto. Voy a controlar que efectivamente la persona por la que yo he votado se registre correctamente y llegue a las instituciones con ese registro específico. Este tipo de control ciudadano es justamente el punto de partida para retomar los procesos adecuados. Justamente como tú decías, estamos viviendo este cambio. Quizás la democracia busque nuevos instrumentos para volver a recobrar esta legitimidad. Hace poco justamente hablaba de la posible incorporación del sistema de blockchain para el control de votos. Claro. Y eso justamente es un recurso muy importante, muy interesante. Nosotros entendemos la tecnología de blockchain, es el control específico y exacto de los datos. Es algo que capaz necesitamos para recobrar esta confianza en los procesos. Entonces, la adaptación del sistema es posible. Podemos incorporar nuevos instrumentos, podemos incorporar herramientas útiles. Y eso nos va a llevar justamente a adaptar la democracia a un nuevo entendimiento. Es lo que te comentaba al principio. La democracia desde su nacimiento no se acerca en nada a lo que nosotros conocemos hoy en día. Y si vemos otro lado del mundo, otros países, estos países optan por decirse ser democráticos, pero por utilizar herramientas más acercadas al totalitarismo para mantener a los líderes o a las personas que nosotros queremos en el poder. Y toleramos hasta cierto punto a autoridades que son totalmente arbitrarias en su actuar, que no manejan una separación de poderes, que esto es importante, ¿no? Que el presidente hace lo que quiere porque también el parlamento, la asamblea y los jueces están de su parte. Esto es un autoritarismo de cajón. Claro. Y esta acción justamente es lo que va a debilitar el proceso democrático y lo va a transformar y lo va a deformar en cierto punto. Pero si nosotros exigimos la modernización o la adaptación de herramientas y no en su contraparte toleramos acciones unilaterales de muchas veces caudillos, ¿no? Lo que nosotros estamos Sí. acostumbrados aquí, de estos caudillos a manipular el proceso. No, nosotros vamos a utilizar herramientas para controlar al caudillo, para poder nosotros tener y recobrar el control del proceso. La ciudadanía tiene que ser el que tenga ese control. La ciudadanía tiene que ser el que tenga las herramientas para poder hacerle frente. Para empezar, la ciudadanía tiene un control o sea, paso uno, digamos, como decías, el registro. Sí. Tanto como para participar, como para ponerte de un liderazgo y participación política. ¿Cuáles son esos registros que tiene que conseguir cada persona? Estos Tanto para entrar instrumentos. como liderazgo, como para ejercer el voto. Creo que la participación nace específicamente de estos instrumentos. No solamente es ir a votar. No solamente estamos hablando de una participación democrática de votar. Nosotros cuando hablamos de democracia también estamos hablando del intercambio de opiniones, del pensamiento crítico, de la construcción de ideas, ¿verdad? Esto se puede expresar tan fácil y llanamente como un cabildo ciudadano. Nosotros antes de estos nuevos procesos digitales, teníamos mucha presencia de el escenario, la gente subiéndose al escenario, hablando con necesidades, ovaciones, aplausos y sobre todo el reconocimiento de que como colectivo tenemos un interés en común. Ese es un instrumento democrático, por ejemplo. Ahí tenemos la construcción de los colectivos que reconocen cuáles son sus necesidades y se las van a exigir a la persona que van a votar. Ahí, por ejemplo, el ciudadano realmente está haciendo el control de que la persona a la que ha elegido cumpla con estos requerimientos. Ellos nos van a prometer muchas cosas. Los candidatos, los partidos, nos dicen, yo te voy a sacar adelante con esta toma de decisiones. Nosotros en realidad tenemos que decirle, eso no es lo que quiero. Lo que quiero es esto otro. O me adapto mejor a esta idea. Y nosotros como los jefes, porque la ciudadanía es el que va a contratar, entre muchas comillas, a la autoridad, tenemos que hacer el control. Y no es únicamente ir y decir, ok, mi voto ha sido por tal, que se justifique que este voto ha llegado y ha sido elegido por este. Sino que también el proceso sea legítimo y que cuando el otro pierda o gane,
nosotros digamos, ok, confío en el proceso porque yo lo he revisado, yo lo he registrado. Y no dejarse llevar muchas veces por el ímpetu de, mi candidato perdido, no confío en la institución, no confío en el proceso, no confío en el electorado. Ahí la educación ciudadana es sumamente importante. Y caemos en la segunda herramienta. La educación ciudadana, la conciencia ciudadana, tiene que partir de que la gente sepa cómo se maneja realmente un proceso y cómo se manejan los instrumentos. Hay una frase que quiero poner como ejemplo, que se ha viralizado mucho en un tiempo, que decían que el campo tiene un voto doble, que el campo vota por dos, que el campo tiene un voto más pesado, ¿verdad? Por el tema de la distribución electoral. Cuando uno entiende realmente el proceso, sabe cuáles son las justificaciones para que un voto valga más en la ciudad o valga más en el campo, realmente entendemos que existe un sistema de compensación. No lo voy a explicar ahora porque sería tema para un programa entero. Pero este sistema de compensación realmente te justifica el cómo está organizado el tema electoral. Y te das cuenta que realmente no pesa más el voto del campo que el voto de la ciudadanía, porque hay un sistema de compensación. Pero esta clase de información no la tenemos, no la entendemos. Entonces existe la polarización. Nacen estos discursos, la gente se enoja, se molesta y no confía en el proceso, porque no sabemos informarnos correctamente. Justamente volvemos al tema que estamos hablando en un inicio, del tema de la información y manejo de la información. Y este tema del voto doble campesino se manejó por una mala información y una difusión del contenido de que ha sido totalmente desinformación. Por eso justamente hace un rato te preguntaba sobre cómo tiene que un joven en este momento, actualmente, educarse democráticamente para comprender todos estos procesos, lo que es y lo que no es, ¿no? Porque hay una cosa que, hablando justamente del tema de las promesas políticas en general, un talón de Aquiles que ha sido para la democracia como tal ha sido la demagogia. Justamente hablando del tema de las promesas. Entonces, si uno se pone así realmente a ver, es como un sabor amargo la democracia, porque es como la promesa de amor que podíamos haber decidido por nosotros, Que no ha sido cumplida no y ha que sido jamás se nos va a cumplida, dar. que no se nos va a dar y que al final somos utilizados, prácticamente. Entonces, ¿cuál es tu opinión al respecto sobre eso? La demagogia es un tema bien importante, bien interesante. Y nace mucho del populismo. Y es otra palabra que ha salido a flote muchas veces, ¿no? El populismo, desde su concepto, tiene muchas aristas. El populismo, que quede claro, puede ser de derecha, puede ser de izquierda. Un populista puede ser de cualquier lado. Porque es una persona que va a utilizar a la opinión pública, a la opinión popular, para poder conseguir sus fines. Te puede prometer cosas desde el lado de la política de la derecha, desde el lado de la política de la izquierda. Los populistas han nacido desde muchos campos. Porque la forma más fácil de llegar al electorado es prometerle cosas. Yo te voy a prometer que no vas a tener hambre en los próximos 5 meses. Yo te prometo que de aquí en lo que cumpla mi proceso, para cuando yo salga de la presidencia, si es que quiero salir, vas a conseguir todas tus metas, vas a tener todo lo que quieras. Entonces, estos procesos demagógicos han deformado lo que realmente nosotros entendemos por una legitimidad de promesas o de campañas electorales. Ya no estamos nosotros exigiendo nuestras necesidades, estamos aceptando promesas. Ahí nosotros como ciudadanía hemos perdido el poder sobre las personas a las cuales elegimos. En realidad nosotros somos los que tienen que calificar estas promesas y decirle, no estoy de acuerdo, no acepto lo que tú me estás diciendo. Y si es demasiado buena, el ciudadano tiene la responsabilidad de decir, ¿cómo lo vas a lograr? ¿Por qué me estás prometiendo esto? ¿De dónde nace lo que me estás diciendo? Nosotros tenemos que cuestionar mucho. El ciudadano, sobre todo el joven, tiene que cuestionar mucho. Es una edad importante, es una edad revolucionaria, dirían algunos. Tal vez. Es justo cuando nosotros empezamos a generar este criterio. Y si nosotros no cuestionamos, nunca en la vida lo vamos a volver a hacer. Eso es importante. ¿Cómo reconocemos esas promesas de que supuestamente nos van a dar todo, pero no hay el momento, para tener realmente conciencia en el voto? Para tener conciencia en el voto hay que ver que estas promesas sean posibles para empezar. Hay muchos eslogans de campaña. Cuando nosotros vemos el marketing político, utilizamos eslogans de campaña. Y estos eslogans muchas veces se convierten en promesas. Yo, para no caer específicamente en candidatos, yo te prometo que en tal periodo de tiempo voy a conseguir esto. Y tú dices, ¿cómo lo vas a hacer? Es imposible. Hemos tenido 20 años intentándolo y nadie lo ha conseguido. ¿Cómo tú lo vas a hacer en ese tiempo tan corto?
Ahí entramos en un proceso de análisis crítico, ¿no? El joven, desde cualquier profesión que tenga, un abogado, un ingeniero, me pueden argumentar desde sus campos por qué es posible o no es posible. Y ahí nosotros empezamos un proceso dialéctico entre la ciudadanía, ¿verdad? Intercambio de ideas que es importante. No confío en esta promesa. ¿Por qué? Porque no es posible por esta situación. O la otra persona que te diga, sí, yo confío en esta promesa, porque es lograble con esto, esto, esto y esto. Y ahí el intercambio de ideas nos va a realmente abrir el camino para que sepamos si es una promesa que se va a cumplir, que no se va a cumplir, o es un simple eslogan de campaña. Claro, claro. O sea, ahora ya la gente va a poder reconocer ciertas promesas vacías que pueden poner solo por hacer campaña. Porque ese es otro tema, ¿no? En general, cuando entra un país para las elecciones, ahí cae el bombardeo de campañas, cae el bombardeo de información y desinformación más que todo, Exacto. que llega a arrinconar a la persona que va a votar sin darse cuenta en qué va a hacer. Sin ir muy lejos, entrando al tema del país, por ejemplo, recientemente han sido elecciones judiciales y ha habido un tema complicado porque la gente no conocía a los personajes. Entonces, su manera de juzgar o la manera de que han decidido el voto era quién está mejor vestido, quién está mejor peinado, qué camisa tiene tal persona, quién sonríe más bonito, cosa que eso malversa todo lo que es la democracia por un tema de desinformación. ¿Cuál sientes que es el error ahí? Creo que el modelo de elección judicial es muy cuestionado. Ahorita está muy atacado. Hay algunos candidatos que dicen directamente que van a eliminar la elección de magistrados, ¿no? Pero porque en el proceso no se les permite tampoco hacer campaña, no se les permite brindar información directa. Lo que se hace es presentar los perfiles de las personas, ¿verdad? Y supuestamente ahí el ciudadano informado y consciente debería entrar a averiguar quién es esta persona, cuál es su trayectoria, en qué ha trabajado y qué ha hecho. Creo que en este último proceso hubo más gente interesada en investigarlo y hay más herramientas para poder investigarlo, pero también hay muchas más herramientas para generar información falsa. Información que vaya a deslegitimar al candidato, que vaya a decir, ok, él ha trabajado en esto, pero tiene esta cola de paja, cuidado con esto. Y nadie lo comprueba. Muchas veces nos quedamos en simplemente el post de Facebook que dice, sujeto de tal realizó tal acción, por lo tanto no votes por él. ¿Verdad? Ahí tenemos un instrumento interesante. La juventud tiene el ímpetu de poder buscar si es información falsa o no. Hay mucha gente mayor que ya no lo hace, se queda con la primera premisa. Ni siquiera entra al post a leerlo completo. El titular, el encabezado y se acabó. Yo estoy muy seguro de que los jóvenes somos los que más nos preocupamos de encontrar esa información falsa. Más allá de un retarnos a nosotros mismos y decir, me han querido engañar y no me he dejado, no han podido. Ya. Es el ímpetu de decir, tranquilo, vos que estás mal informado, te digo, esta es información falsa, mejor busca esta fuente. Ahí existe un sentimiento de reto, es un llamado a la acción. Y cuando nosotros lo entendemos desde la dinámica social, cuando tenemos un sentimiento de reto, ahí la gente actúa, sobre todo los jóvenes. Por eso yo les invito a todos los jóvenes que nos oyen a que de verdad entren a retar a la gente, a los demás, a sus papás, a sus amigos, a sus mayores, a todas las personas que están alrededor. Rétenlos y díganles, ¿es información de verdad? ¿Cuáles son tus fuentes? ¿Quién lo dice? ¿Por qué lo dice? Ahí nosotros estamos creando realmente criterio. Y es muy divertido para los jóvenes tener la razón. Claro, claro. Mira, algo que se me venía a la mente cuando me comentabas el tema de ensuciar al personaje político justamente por un tema de campaña. Ajá. No sé si te has enterado en México, bueno, un medio grande prácticamente hacía eso. Estaba totalmente especializado y tenía la forma de hacerlo. Y creo que manejan algunas cosas inclusive aquí en el país, ¿no? Entonces, bajo esa misma lógica, otro paso más para malversar la democracia es ese. Y bien, como tú comentabas, el llamado a la elección es importante para la comprobación si realmente lo que sale es real o no. Porque las fuentes hablan mucho. Si vas a encontrar algo, digamos, que está totalmente mal hecho, o tal vez muy bien hecho, pero desde una fuente mala, hay que cuestionar tanto lo bueno como lo malo, ¿no? Más aún como jóvenes. Y realmente, muy buena llamada a la acción la que acabas de dar, porque tienes razón. No hay nada más que un joven que quiera tener la razón. Uh-huh. Entonces, bueno, ya para ir cerrando un poquito la entrevista,
quiero dejarte la cámara para que hagas una invitación, justamente igual llamado a la acción, sobre por qué tiene que meterse en la democracia, por qué confiar en la democracia y cómo va a seguir esto. Bien, creo que algo que tenemos que dejar muy en claro es que necesitamos un proceso democrático. Si realmente queremos ver cambios o generar cambios, el instrumento, la vía, la ruta, la herramienta que nosotros tenemos es un proceso democrático. ¿Cómo nosotros lo utilizamos correctamente? Retomando lo que es realmente el sentido de la democracia, el poder del pueblo. Yo como joven, yo como persona participante, yo como votante consciente, tengo que saber, por ejemplo, para empezar, dónde informarme. Si yo sé que el noticiero tantos es fiel a tal partido y el noticiero tantos es fiel a tal otro, y no confío en ninguno, agarro ambos y contrasto información. Voy a leer este y voy a compararlos y saco mis propias conclusiones. Yo no necesito que me metan el dedo a la boca, no necesito que me digan lo que es cierto y lo que no. Yo puedo generarlo por mí mismo. Y ustedes también. Busquen, lean, investiguen, sean curiosos, que les pique ese ímpetu de querer tener la razón. Por eso, no dejen de hinchar a las personas que nos representan. Exíjanles lo que ustedes quieren. Eso es la democracia. Eso es el proceso correcto. Muchas gracias, Diego, por aceptar la invitación. Muchas gracias por haber dado el tiempo de estar aquí. Y bueno, yo soy Álvaro Cubo y esto ha sido Voto Consciente.